Con los ojos del alma. Hola a todos nuestros queridos radioescuchas, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Con los ojos del alma, un espacio del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. En el día de hoy me acompañan como siempre nuestros compañeros Nancy Usme. Hola, buenos días. Diego González. Hola a todos. Y Elizabeth Pelayo. Hola a todos. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy, muchachos? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Excelentemente, muchas gracias. El día de hoy nos acompaña Rafael. Sí, muy buen día a todos. Mi nombre es Rafael Cepeda. Rafael, bienvenido. Bueno, el tema de hoy es un preámbulo a algo que la gran mayoría de las personas con discapacidad, no solamente visual, sino cualquier tipo de discapacidad que hemos adquirido, nos preguntamos. Y es, ¿puedo pensionarme yo en este país teniendo algún tipo de discapacidad? Dentro de la legislación colombiana, que involucra la Ley 100 de 1993, en su capítulo primero, cuando habla sobre pensiones, nos dice que el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte mediante el reconocimiento de la pensión y prestaciones que se determina en esta ley, así como propender la ampliación progresiva de la cobertura de los segmentos de la población no cubiertos con un sistema de pensiones. ¿Ustedes creen, cuántos regímenes creen que hay en este país de pensiones, muchachos? Realmente no tengo ni media idea. Ni idea, la verdad no estoy claro con eso tampoco. Algo de medio, régimen medio, algo así he escuchado. Perfecto. En este país, en Colombia, hay dos sistemas pensionales. Uno, que es el régimen solidario de prima media con una prestación definida, o lo que todos comúnmente conocemos como Colpensiones, que es el sistema de pensiones gubernamental, y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad, o como se conoce como los fondos de pensiones privados. ¿Alguien sabe o ha tenido alguna experiencia cercana sobre qué requisitos se requieren para poder lograr una pensión de vejez en este país? No sé. Pues lo único que yo sé que para la pensión de vejez es la edad. Las mujeres 57 y en los hombres 62, no sé nada más. Ok. De igual manera el número de semanas, ¿no? Tiene un número de semanas que son 1.300 semanas. Aunque ahorita la última modificación de la Corte Constitucional indica que a partir de 2026 las mujeres nos podemos pensionar con 1.000 semanas cotizadas y los 57 años por vejez. Pero en el caso de la pensión de invalidez hay unos requisitos muy específicos que cuando uno ha trabajado, y pues en el caso de nosotros que hemos adquirido una discapacidad a lo largo de o por una enfermedad o por algún tipo de accidente, podemos acceder a este tipo de reconocimiento de la pensión de invalidez, que es tener una pérdida de capacidad laboral mayor al 51%. Dime, Rafael. Perdón, la ley 1618 dice que es 50.1%. 50.1%. De inclusive cuando tenemos una calificación de la Junta Regional que dice de 0 a 25, si tenemos una discapacidad, pues no es una discapacidad que severa ni nada de eso, sino tiene discapacidad, no más. Cuando nos da una calificación de 25.1 al 50%, este puntaje le da a las empresas que contraten a las personas unos descuentos en los parafiscales del 200%. Pero tiene que tener del 25.1% hacia arriba hasta 50%. De la pérdida de capacidad laboral. Como discapacidad, sí. Que lo valoren con y leen ese puntaje. De igual manera, cuando tenemos 50.1, ya aplicamos para pensión, automático.
Entonces es muy importante y fíjese la diferencia que son como 9 décimas, pero hay personas que están en ese límite, los califica 50.2 o le dan el 50.0, no aplica porque la ley es muy clara. Entonces hay que siempre buscar si queremos pensionarnos, a tener más del 50.1% de la pensión, de la calificación, de la calificación. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Bueno, Discúlpeme, ¿importa la edad? no. No, ¿Un niño se puede pensionar? no porque no tiene vida laboral. No ha tenido vida laboral. O sea, únicamente si ha tenido la persona con discapacidad vida laboral. Sí. Y si ha cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que incluye salud, pensión y riesgos profesionales. Bueno, o salud y pensión. O sea que una persona, por ejemplo, de 18 años no se puede pensionar porque no ha tenido vida laboral. Vida laboral. Listo. Estas personas que no han tenido la vida laboral, o sea, no pueden estar cotizando por un año, no sé. Yo he escuchado que tiene que tener 51 semanas cotizadas para poderse pensionar. Creo, lo escuché. Es lo mínimo. Es lo mínimo, sí. Para que le hagan la valoración para si aplica pensión. Exacto. Bueno, les voy a contar un poco de la experiencia que yo ya he estado viviendo durante este año y medio. Cuando de la entidad pública en la que yo estaba trabajando, hermosamente me despidieron, me dijeron, chao, que te vaya muy bien. Mi médico de base, que es mi reumatólogo, me dijo, ya por las comorbilidades que usted tiene, ya usted no debería volver a trabajar. Me envió a medicina laboral. Me dieron 3 veces la orden para medicina laboral. Mi EPS hermosamente me las negó, indicando que era mi empleador el que debía hacerme una reestructuración de puesto de trabajo. Pues en esa época yo ya no estaba trabajando. Es una tercera persona la que a mí me paga la EPS, es mi tía. Y yo le dije a mi tía, ¿dónde me vas a reestructurar? ¿En la sala o en el comedor? Porque no había para dónde más reestructurarme. Por cosas de la vida, una compañera con la que yo estaba trabajando había trabajado y tenemos la misma EPS. A ella le llegó la carta por parte de su EPS donde le hacía la calificación de medicina laboral. Y yo le dije, présteme los correos. ¿Qué hice yo? Cogí y le escribí toda la situación, se lo planteé en orden cronológico, qué era lo que estaba pasando, cuántas veces a mí me habían negado la valoración por medicina laboral. Y mis médicos de clínica del dolor me enviaron algo que se llama Junta de Discapacidad, donde yo ya tengo un pronóstico de rehabilitación desfavorable. O sea que yo ya, ni por mis enfermedades de base, ni por mi condición de persona en baja visión, pues yo voy a volver a recuperar la visión o voy a volver a ser la misma persona que era hace 5, 6, 7 años. Les envié todos los documentos a mi EPS y ellos me dijeron, en 3 meses le damos respuesta. Para mi gran sorpresa, a los 15 días me llegó la carta y el formato de la pérdida de capacidad laboral, donde inicialmente a mí me dieron un 74.37%, sí me dieron un porcentaje muy alto, en ese momento solamente con 5 diagnósticos. Se le envía a Colpensiones porque yo cotizo en régimen de prima media, cotizo ante el Estado, y Colpensiones nunca estuvo de acuerdo con esa calificación, pero empezó el tejemaneje, como se dice en este país, de la EPS al Fondo de Pensiones, de la EPS al Fondo de Pensiones, que yo no fui, que póngalo aquí. Pasaron prácticamente 8 meses. En diciembre del año pasado, interpongo una acción de tutela ante Colpensiones para que pague los derechos de los honorarios ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En enero de este año, la tutela sale a mi favor y Colpensiones sigue haciendo caso omiso de esto. Colocó desacato de tutela y ahí sí, ya con el desacato de tutela le hacen el pago de honorarios ante la Junta Regional de Calificación. Ya una vez pago, la Junta de Calificación
se comunica conmigo, me dijeron, mire, a usted le correspondió la sala 2. ¿Y qué pasa ahí? Me llama psicóloga y me llama médica laboral, porque la valoración fue vía telefónica. No me hicieron ni personalmente, ellos indicaron que todavía por medidas de COVID y todo el cuento me hacían la visita, la valoración telefónica. Disculpe, ¿esto fue este año? Eso fue este año. Ya ¿Y año. todavía hablando de COVID, todo esto? Todavía hablando de COVID. O sea, ni siquiera le están pidiendo tapabocas a las personas que viajan a otros países ni nada. Y estas dos médicas están pidiendo esto. O sea, me parece terrible. Estamos en Colombia. Ese es el país del Sagrado Corazón, Nancita. Dios. Bueno, me hacen la evaluación. Si ellas inicialmente, y les doy en parte la razón, porque hay muchas personas que quieren hacerse pensionar inventando enfermedades. Tristemente, estamos en Colombia, como lo dijo Chavita. Hay mucha gente que dice, ay no, es que yo sufro de esto, sufro de lo otro, ay no, yo necesito que me pensionen. Inicialmente, cuando a mí tanto la médica como la psicóloga me dicen en un tono no muy agradable, ¿usted por qué la mandaron a calificación de admisión de controversia por calificación de pérdida laboral? Les dije, mire, yo soy odontóloga de profesión, soy especialista en auditoría en salud, he trabajado en tales y tales y tales sitios, yo ya por mis enfermedades, yo ya no puedo trabajar. Les dije, aquí estamos entre pares. Ya ellas como que, bueno, o sea, esta no la podemos como que engatusar tan rápido. Volver. Y sí, les dije, ellas o sea, cada pregunta que ellas me hacían, yo inmediatamente se la respondía. Su diagnóstico por reumatología, ¿hace cuánto fue? Les dije, hace tanto, les envió la historia clínica. Fueron 17 historias, que son 17 especialistas los que ahorita me ven. Y la junta en ese momento, eso fue en marzo de este año, me dio el 67.58%. Si bien me lo bajó a lo que inicialmente me había dado mi EPS, en ese momento la Junta Regional le dio más validez a la parte de mi problema de visión, de baja visión, que a mis otras enfermedades. Colpensiones, como por variar, coloca un subsidio de apelación, un recurso de reposición, que ellos no están de acuerdo con esa calificación, que para ellos eso es demasiado, ponen 50,000 y más inconvenientes. La Junta hace la revisión junto con las otras dos salas. En la Junta de Calificación Regional son 3 salas las que se manejan, y el consenso es que yo sí merecía esa calificación por mi profesión de base, por todo lo que ha estado y por el degeneramiento generalizado que yo he presentado. Obviamente a Colpensiones no le gustó este cuento, entonces nos vamos para la Junta Regional. Le coloco un derecho de petición a Colpensiones para que por favor me haga el inmenso favor de pagar los honorarios ante la Junta Nacional. Me envía una carta indicando que en negrilla y comillas vamos a determinar si es pertinente o no el pago. Quienes hicieron la apelación fueron ellos, no fui yo. Yo estaba de acuerdo con mi calificación y ya por mi calificación, listo, páguenme hagamos el trámite de la pensión. Y ahorita en este momento, ¿en qué estoy? Coloqué acción de tutela, la tutela falla a mi favor, mi tutela esta vez cae en manos de un juzgado laboral, y los juzgados laborales son de los pocos que todavía se ponen en los zapatos de uno como usuario, de uno como empleado. Gracias a Dios. Sí, y no le valió ningún argumento a Colpensiones para decir que no iba a pagar. Colpensiones tiene hasta el día de hoy para realizar el pago ante la Junta Nacional. Si Colpensiones no realiza el pago, el lunes tiene su desacato a tutela. Pero ¿a qué voy yo con todo esto? Si una persona que tiene conocimiento de la parte legal de este país, tanto mi conocimiento como lo adquirí en pregrado como en posgrado, no tiene tiene el conocimiento y todavía hay inconvenientes, trabas y dilaciones en cuanto al acceso de una
pensión de invalidez por parte de las distintas entidades, ¿cómo es o cómo hace una persona? Y yo sí quiero en este momento hacer la invitación a los decanos de las facultades de Derecho, a los coordinadores o quien esté a cargo de los consultorios jurídicos de las diferentes universidades, a la Defensoría del Pueblo. Venga, pénguense en una avenidita al crack. Somos muchas las personas. Muchos, sí. Somos muchos, y todavía me incluyo porque a mí hay muchas cosas que me hacen falta por aprender en la vida. Que queremos saber si tenemos o no tenemos derecho a una pensión de invalidez en este país. Y me gustaría conocer, muchachos, sus opiniones al respecto. Realmente lo que quiero que sea muy consciente, pues, nuestros oyentes es eso, ¿no? No nos las sabemos todas, pero queremos investigar y queremos, o sea, esto es algo que nosotros también nos preguntamos, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay que no sabemos qué hacer? O sea, por lo menos Carolina, ella busca, se mueve, cualquiera, todos nosotros la conocemos, pero muchas personas de nosotros estamos en las casas sin hacer nada y no nos pensionamos, o sea, estamos esperando como la muerte, ¿no? Entonces solamente somos una carga, tanto para nuestra familia y esto, y no queremos eso. Por eso me encantan estos programas, porque ustedes siempre, como les digo, ustedes los que están allí, vengan al CRAC, rehabilítese, salgan adelante, miren los beneficios, si pueden tener esta pensión, y bueno, háganle, bienvenidos, investiguemos todos. Hay muchas personas que están listas para darnos la mano. Pidamos ayuda y busquémosla nosotros mismos. A mí es que la verdad sí me parece que, como lo hemos hablado también en otros programas, la falta de inclusión por muchas entidades del gobierno. No solamente por este tema de las pensiones, que es muy importante, pues ya hemos hablado de bastantes entidades acá y pues vemos que para todo hay una exclusión muy muy grande, ¿no? Ponen muchas trabas para un trámite que nos va a beneficiar tal vez, pues yo creería que mucho a todos. Bastante interesante el tema, y sobre todo de que están las leyes, aplica, porque según la ley dice 50.1 para arriba aplica para pensión. Si tenemos 60 y pico, estamos pasados del umbral hace ratísimo, ¿sí? Pero ¿de qué se coge Colpensiones para negar esto? En esta última carta o en esta última apelación, que Colpensiones hace, indica que el lupus no es degenerativo, cuando claramente es una enfermedad degenerativa, que no tengo afectación articular, cuando por fisiología y patología se conoce que el lupus netamente no es una enfermedad que ataque directamente a las articulaciones, puede atacar cualquier órgano. En este caso, pues a mí me afectó mucho más fue la parte visual. Y ellos indican que yo no tenía un campo visual, cuando a la Junta Regional yo le anexé el campo visual que tenía en ese momento, que es de 2022. Ya por oftalmología en este momento ya tengo un nuevo campo visual, y sí demuestro, o sea, que mi visión, yo no tengo visión periférica, yo netamente tengo un residual netamente es de visión central. ¿Que cómo ando yo en la calle? Yo no tengo ni idea, pero ahí ando. Ahí con mis gatos. Resiliencia, eso sí es muy cierto. Sí. Pero perdón, ahí es donde está, y tú dices una palabra muy clave. Yo que medio me las conozco, por mi profesión, por todo, estoy actualizada en la legislación, la normatividad y todo eso, y se le vulneran los derechos así de esa manera. Y cuando vamos a hablar del común del pueblo, la persona que
de pronto tiene una primaria, un bachillerato, no es profesional, no le gusta leer, ¿sí? Pues menos va a estar informada de cuáles son sus deberes, derechos, etcétera. Y entonces eso yo pienso que es lo que buscan estas entidades, de que la gente se canse. Eso está como cuando comienzan a negarnos los medicamentos y la cita y todo eso, y uno escucha a los usuarios diciendo, no, nos tocó hacer una vaca entre todos para comprar ese medicamento que vale como 500.000 pesos. Pues eso es lo que busca la EPS, que no le pida ese medicamento y que mire a ver cómo es que va a hacer. Tal ¿sí? cual. O la cita, las famosas citas de especialistas que la persona decide es ir a sacar sus 200, 300.000 pesos para ir a sacar, que inclusive después va a formalizar eso ante la EPS y le dicen no, ese es un especialista particular, entonces no le tenemos ningún valor, y vuelve otra vez y quedan las mismas. Entonces, fíjense la cantidad de barreras que tenemos los usuarios de la salud, Rafael. los usuarios en general, y esas barreras, ¿cómo las podemos eliminar? Excelente. Rafael, ¿tú qué profesión tienes? Discúlpame. Yo trabajo con la Secretaría Distrital de Salud como agente de cambio en la estrategia RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad. Excelente. Yo soy una persona con discapacidad múltiple. Soy representante en este momento en el Consejo Local de Discapacidad de Fontibón, y por eso es la amistad, y qué rico ver a doña Nancy, a Diego aquí, ya totalmente transformados de como nos conocimos a un comienzo. Esa es otra historia muy bonita y todo eso, y yo siempre la coloco de ejemplo, ¿sí? Porque ellos con su emprendimiento que da mucho que los nada que ver. Entonces, pues, curioso de que esas queridas empanadas. Ajá. Y cuando las personas con discapacidad podemos salir de ese duelo, ¿sí? Ya nuestra vida se transforma, porque pues ya es menos pesada la carga, ¿sí? Porque como yo siempre digo en los grupos, una cosa es cuando uno nace con la discapacidad, ¿sí? Una persona con discapacidad cognitiva es la persona más feliz de este mundo, porque son así nacieron. Pero los que adquirimos una discapacidad, y si de paso éramos así como autosuficientes, éramos los proveedores, éramos de todo, y que quedemos como dependientes, como que no hay que, la vida se nos cambia totalmente. Entonces ya depende también de nosotros si nos quedamos parados de cabeza o nos volvemos a poner de pie, ¿sí? Cuando uno está parado de cabeza no piensa bien, porque la sangre no lo deja reaccionar como totalmente. Pero esa es uno de los propósitos de la estrategia RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, es identificar a estas personas que tienen alguna barrera en lo que sea, ¿sí? Que se reconozcan como personas con discapacidad, porque hay muchas ocasiones, no, yo no soy discapacitado para comenzar, pues como no tienen lenguaje incluyente, entonces ellos mismos se van excluyendo. Y lograrlos sacar allá como de ese pozo profundo. Esa es la misión de nosotros, los agentes de cambio y los equipos de trabajo que hay en todas las localidades acá en Bogotá. Estos equipos pues tenemos que en este momento se le está haciendo mucho énfasis a salud mental, pues porque después de la pandemia la salud mental todos está un poquito afectada, ¿sí? Entonces tenemos un equipo de salud mental que está conformado por una psicóloga clínica especializada. Mira nada más las locuras que nos ponemos a hacer. Ajá. Tal cual, aquí estamos. Un profesional en artes y el agente de cambio. Ese es un equipo. Y el otro equipo está conformado por un psicóloga, terapeuta, trabajo social y agente de cambio. Y hacemos visitas domiciliarias y todo eso a nivel distrital. Es muy bonita la estrategia. Pero nos salimos del tema, que son las pensiones y cómo nos están colocando muchas barreras para pensionarnos. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando una persona no ha trabajado y adquiere la discapacidad, ¿qué va a pasar con esa persona? O sea, en mi caso, yo nunca coticé y fue un gran error que cometí. Elizabeth, ¿no tiene algunas semanas cotizadas por ahí? No, nada, alguna vez trabajé 2 meses y ¿nunca? Tengo 8 semanas.
Pero bueno, ¿cuántos años tiene Elizabeth? 50. Bueno, pues entonces yo les digo que yo tengo 56 años. Ya sabemos. La alegría del crack. La alegría del crack. Entonces soy la más joven del grupo. Y fui donde el doctor Hermes en el INSI y él me dijo que cotizara un año. Entonces yo estoy cotizando un año para pensión y salud, ¿sí? Y entonces dentro de un año, pues vamos a ver cómo hacemos, porque de todas maneras, pues ya tengo 56, creo que estoy en el límite de edad. Sí. Entonces, lo que me espera de ahora en adelante, pues es como que una pelea muy dura, sí, una pelea médica muy dura, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿y uno puede con la discapacidad cotizar? Sí. No? Tú puedes cotizar. O sea, yo llevo de noviembre, desde noviembre estoy cotizando. Yo creo que a mucha gente nos pasa eso, y esa es la pregunta. Ya yo con la discapacidad adquirida, ¿puedo cotizar? ¿Puedo anhelar una pensión? ¿Puedo...? Técnicamente, y como digo, la ley está puesta, están las normas, están los reglamentos y todo eso. Pero también están las piedras, están las barreras, están... Y si hay barreras para la gente que no tiene discapacidad, pues imagínense, para nosotros como discapacitados. No, discapacitados no, pues personas con discapacidad. Personas por eso, entonces hay que... Realmente estas son preguntas que creo que Carito va a... Bueno, como lo decía Rafa, y creo que Rafa en este momento nos puede guiar un poco más acerca de este tema, sé que, o sea, teóricamente nosotros todavía podemos hacer la cotización, o sea, Elizabeth, tú puedes hacer la cotización. De hecho, tú ya pasaste los 45 años y puedes hacer algo, averiguar algo que se llama Colombia Mayor, que es un subsidio para la parte de cotización en pensión. Para Colombia Mayor tenemos que tener un mínimo de semanas, de 200 semanas para poder aplicar y estar entre 40 y 50 años. ¿Sí? O sea, yo tengo 200 semanas, 250 semanas, ¿sí? Ya cotizadas. Si tengo 180 no aplico, ¿sí? Y tengo que tener menos o comenzar a recibir ese subsidio a los 40 años para que a los 50 ya comience a ajustar mi pensión y termine pagando el 100%, llamémoslo así, para completar las semanas. Entonces, si la norma es clara, tengo 200 semanas, o sea que son 50, 100, 4 años cotizados, ¿sí? 4 años largos. Nunca volví a cotizar, tengo 40 años, este fondo me subsidia por 10 años, ¿sí? O sea, completaría 14 años, tendría que acabar de pagar más o menos 14, 6 para 20, como 7, 8 años más, tenía que pagar el 100% para poderse pensionar. ¿Sí? El lío es que si yo tengo las 250, tengo 40 años, me subsidian 10, tendría 14 años a los 50 años y todavía me faltan 7 otro poco, años. Entonces más o menos eso es lo que da para tener, por ejemplo, en el hombre 62 años y en la mujer 57. Eso más o menos las cuentas. Bueno, la pregunta de Elizabeth, sí, la voy a tener muy presente. En el próximo podcast, en la próxima sección que vamos a seguir hablando de pensiones, vamos a traer a una abogada especialista en pensiones para que nos amplíe esa parte de la cotización, y lo mismo tanto si viene y nos colabora aquí en el crack para ampliar la información, porque hay muchos usuarios de acá que no tienen, o sea, que pueden que estén incapacitados por su discapacidad visual, pero no tienen idea que ya pueden acceder a una pensión de invalidez. A nosotros nos ha pasado muchos casos de que la ley 100 también tiene un parágrafo que dice que pensión sustituta por tener hijo con discapacidad.
Y hay muchas mamitas y muchos papitos que, no, a mí todavía me faltan 7 años, ya tengo las semanas, pero me faltan 7 años para poderme pensionar. Y entonces la ley, y ahí es donde a nosotros las personas con discapacidad nos falta estar informados. Y lo otro más importante. ¿Me explica mejor esto que acaba de decir? ¿Me lo explica mejor con plastilina? O sea. Listo. Ok. Gracias. Yo soy No traje papá plastilina. o mamá de una persona con discapacidad. Ajá. ¿Sí? La ley dice de que yo me puedo pensionar antes de mi edad si tengo ya las semanas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Las 1.300 semanas. 1.300 semanas. Cuando nosotros identificamos una mamita que le acaban de decir que su niño nació con Down, ¿sí? Lo primero que le decimos es, póngase a pagar su seguridad social. ¿Para qué? Por 2 grandes cosas. Primero, si a ella le llega a pasar algo, el niño queda con una pensión, automático. Okay. ¿Sí? Pero, si a ella no le pasa nada, se puede pensionar antes de los 57, apenas cumplan las semanas. Y por ejemplo, ahorita que nos bajan las semanas, que va a favorecer mucho a las cuidadoras, porque ya hay más de una cuidadora que está en esos límites, ¿no? De que ya tengo las 1990 semanas, entonces me faltan poquitas, ya podría pasar. Pero, ojo con eso de que leí por ahí, para la mamita poderse pensionar con 1.000 semanas, va a ser gradual. Y eso va a ser más o menos hasta el año 2026, si no estoy mal, sí, según lo que y va poco a poco, o sea que no es que yo ahorita completé las 1.000 semanas o la mamita completó las 1.000 semanas y ya paso papeles para pensión, no, porque va a ser gradual. Entonces van a comenzar a bajarle a 1.300, 1.290, 1.270, hasta que llegue a 1.000 semanas en el año 2026. Más o menos eso. Entonces ya quedamos así como con lo que teníamos, que íbamos volando, vamos para abajo otra vez, ¿sí? Porque ahí sí ya la idea, bueno, a largo plazo, pero sí sirve para esas mamitas que están comenzando de pronto en este camino de discapacidad. No solo Rafael, para las mamitas, para las personas que estamos comenzando nuestra discapacidad. Sí, no, dándole respuesta a lo de doña Nancy, de que la ley 100 dice que pensión sustituta por tener hijo con discapacidad. Entonces la ley es muy clara de que nos dice que cuando en el hogar, conformado papá o mamá, hay un hijo con discapacidad, el que está cotizando puede pedir su pensión anticipada ya cumpliendo con las semanas. Y eso tiene un historial. Resulta que las mamitas que tenían cotizadas 600 semanas, al 28 de febrero del 2012 se podían pensionar con 600 semanas. En 2012 hubo una reforma pensional. Pero las cuidadoras, las mamitas, se dejaron meter tremendo golazo que le pasaron de 600 a 1.100. Y después la otra reforma, 1.300 semanas. El lío fue que no dijimos nada. Rafael, en eso también incluía las madres comunitarias, ¿cierto? En esas 600 semanas. Sí, pero a ellas también no las acogió ese régimen. Con las madres comunitarias comenzaron fue dándole lo del subsidio, el famoso subsidio que en ese entonces era Prosperar. Entonces a las madres comunitarias las pusieron a pensionar en Prosperar para que se pudieran pensionar algún día. Ya ahorita ya las mamitas, pues con sus marchas, con sus cosas, con la voluntad política, ya en este momento están mejor de lo que estaban hace 10 años atrás o 20 años atrás, que estaban por asociaciones, entonces el de la asociación las subcontrataba. Prácticamente estas mamitas vivían era de puro amor por los niños para tenerlos y sacarlos adelante. No sé, porque mi ex esposa fue madre comunitaria y pues eso era más de cariño, de hacer sus cosas, que no de cuestión económica. No había ningún reconocimiento. El reconocimiento era muy bajito, ¿sí? Y ese reconocimiento técnicamente porque ella estaba en un pueblo bastante pobre, llamémoslo así, y pues había muchas necesidades. Entonces
los niños, nosotros le colocamos la famosa carita feliz al niño. Pues, ¿eso con qué fin lo hacíamos? Venga a ver si bañan a este niño. El niño llegaba exactamente igual al otro día, entonces tocaba coger y bañarlo y hacerle todas las cositas, entonces ya incrementan los servicios, ya incrementan todas las cositas. Bueno, eso era mucho amor. Pero así como se logró hacer algo con las madres comunitarias, sí las personas con discapacidad, no sé por qué lado, con algún honorable padre de la patria, poder lograr que las personas con discapacidad que nunca que no pudieron trabajar, con una discapacidad adquirida, como en el caso de nosotros, logremos llegar a una pensión de invalidez. Y sí, lo que ahorita Rafael nos dijo de la pensión sustituta para hijos, acá tenemos muchos niños que son baja visión, que son con discapacidad, que son completamente invidentes y que sus mamitas son sus cuidadoras. De hecho, acá hay una señora que su cuidador es su hijo de 10 años. Su cuidador es un niño de 10 años que tendría que estar en su colegio. Pues el niño va al colegio, pues ahorita que está en su etapa vacacional de mitad de año, pues es el que se encarga de venir a acompañar a su mamá. Pero también para ellos, o sea, debería haber un acompañamiento. Oiga, venga, o sea, mi mamá es discapacitada, porque nosotros en este país todo tiene que ser como tan peleado y como tan, oiga, señor gobierno, venga, nosotros somos personas en condición de discapacidad, nosotros también política requerimos. Exacto. O sea, sí, ahorita que el fin de semana pasado fue la marcha del orgullo, yo tengo muchos amigos que son homosexuales. O sea, ellos exigen que haya un lenguaje incluyente, o sea, que ya no son todas y todas, sino todes. Venga, no solamente es ese lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente también nos incluye a nosotros. Pero fíjese que en esta importancia, y pues así ya nosotros mismos nos vulneramos nuestros derechos cuando nos decimos discapacitados. Porque discapacitado es sin ninguna capacidad. Y su merced tiene muchas capacidades. El solo estar acá delante de estos micrófonos, ponerle toda la raquera, todo el entusiasmo, es una capacidad de admirar porque no todos lo hacen. Sí. Entonces debemos de comenzar por eso, y lo regula la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es cuando nos reconocen como personas. No somos discapacitados, ni el tuerto, ni el cieguito, ni el cojo, ni el manco, ni nada de todos los apelativos que siempre nos han colocado, ni el punto de referencia. ¿A dónde queda esta dirección? Allá donde está ese cojo, vea, ahí es. No, ya no somos eso. ¿De qué, Rafael? Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual es del 2006, la ONU la promulga. ¿Por qué la promulga? Ya es donde viene esto. Porque resulta que un vicepresidente de México tiene discapacidad. Entonces él tenía acceso a la ONU, y él donde comienza a organizar a todas las personas con discapacidad y venga, reconózcanos, somos sujetos de derechos, etcétera, etcétera. Y sale en el 2006, Colombia se acoge hasta el 2013. Cuando comenzaron a crearse en las mesas de trabajo. Bogotá fue pionero con la política pública distrital de discapacidad, el decreto 470, que tantos beneficios nos ha traído, ¿sí? La excepción de pico y placa, decreto 470, ¿sí? El subsidio la diferencial de transporte, decreto 470, los bonos alimentarios, decreto 470. Acordemos que en el 2005 las personas con discapacidad nos reunimos, creamos unas mesas de trabajo, expusimos unas necesidades, se las llevamos al gobierno, el gobierno viene, se sienta con nosotros y creamos la famosa política pública distrital de discapacidad, decreto 470, ¿sí? Que en este año estamos estrenando política pública, ¿sí lo saben, no? No. Decreto. Ese decreto, el 470 iba hasta el 2020, pero en 2020, como estábamos en plena pandemia, no se pudo hacer esta reformulación, pero ya salió ahorita en marzo
el decreto 089 del 2023, que es nuestra nueva política pública de discapacidad a nivel distrital, ¿no? Pienso que este tema es muy importante también Sí, para todos nosotros, claro. Sí, claro. y debemos hacer como un programa, pues claro que sí, nuestro invitado el día de Y hoy. les tengo la persona que pueden invitar para ese día, que se sabe todo eso al derecho al revés, es invidente también, Lucía Lozada, ¿la conocen? No. Ella es la referente distrital de discapacidad. Ay, Entonces, exactamente. con mucho gusto yo se las contacto y todo eso, y la traemos acá. Y digo la traemos porque yo me le pego. Sí, Y no, comenzamos genial. a mirar, y ella nos va a decir la política pública nueva cómo viene, que viene con énfasis en las personas cuidadoras. Como lo había indicado al principio, esto es solamente un abrebocas de la parte del tema pensional. Esto tenemos mucha tela para cortar, y tenemos ya a nuestro referente, a Rafael, y vamos a hacer un programa adicional, no solamente la parte de pensiones, sino ya incluyendo esta nueva política distrital de discapacidad. A todos nuestros radioescuchas les agradecemos muchísimo estar siempre en sintonía con nosotros, a Nancy, a Diego y a Elizabeth, que son nuestro equipo de siempre. Muchas gracias a Rafael, infinitas gracias por haber aceptado la invitación, y siempre aquí estarán las puertas abiertas para adelantarnos en toda la parte de normatividad que sí a todos nos hace falta. Muchas gracias. 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 Gracias.